Analizamos la realidad del suministro eléctrico y de gas para Bogotá y el centro del país y lo hacemos con el responsable de esa cartera, con el ministro de Minas y Energía, el ingeniero Andrés Camacho. Ministro Camacho, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien y bueno, aquí estamos para trabajar estos temas. Gracias, ministro, por aceptar nuestra invitación. ¿Por qué habla usted de una especie de narrativa de desabastecimiento? O sea, diferentes sectores del país hablan, empecemos, si le propongo, por el tema de gas. ¿Está asegurado el suministro de gas para Bogotá y sus habitantes? Sí, está garantizado el suministro de gas, especialmente el abastecimiento esencial, que son hogares, todos los conjuntos residenciales, lo que es una ciudad como Bogotá, está garantizado para el conjunto del país y por supuesto para las grandes ciudades, tanto de gas como de energía eléctrica, que ha sido un reto durante este año de una sequía que ha sido enorme en nuestro país y que nos lleva en este año a tener el año más seco con mayor temperatura de todos los registros de la historia. Expliquémosle eso, por favor, a los televidentes. ¿Qué tiene que ver la sequía con el suministro de gas? Sí, pues lo que nosotros estamos viendo es que enfrentamos una crisis climática. No es una crisis energética, es climática en tanto las modificaciones, las variaciones del clima se están dando. Acabamos de pasar de una intensa sequía, ahora estamos viendo lo que ocurre en nuestra ciudad, las inundaciones, y esa variabilidad climática tiene unas consecuencias en el sistema energético. Nuestro sistema energético depende mayoritariamente, casi un 70%, de generación de energía con agua, embalses de agua a través de los cuales se genera la energía. Cuando tenemos sequía, estos embalses se secan, tal como está ocurriendo para el abastecimiento de agua potable con Chingaza, pero son otros embalses, y esa sequía entonces afecta a la generación de energía. Por eso tenemos que avanzar en otros sistemas de generación que nos permitan superar la dependencia únicamente con el agua. Entonces, cuando las hidroeléctricas no dan abasto, tenemos que prender las termoeléctricas que son a gas, ¿verdad? Y eso demanda más gas. A gas y carbón. Y justamente la tarea de la transición energética es sustituir todas estas fuentes que son contaminantes y la tarea pues es la transición energética. Ya al momento tenemos 2 gigavatios de energía renovable, especialmente solar, porque nos permite ser complementarios. Si estamos en sequía tenemos más sol y cuando tenemos lluvias, jornadas de invierno, pues vamos a tener a los embalses. Así que la idea es ir pasando a ese sistema que permita tener térmicas como respaldo, solares, eólicas y por supuesto el agua. Ministro, sin embargo, en estos mismos micrófonos, la presidenta de Naturgas nos decía que los distribuidores de gas se están viendo a gatas para conseguir el gas que necesitan, todo el gas que necesitan para el año 2025. ¿Cómo asegurar que puedan tener el gas que necesitan para los usuarios domiciliarios, vehiculares, en fin? Sí, hay que aclararle a toda la gente que nos ve. Una cosa es que no exista el gas y otra cosa es que no exista el gas contratado. El gas se está produciendo, tenemos cerca de 280 pozos en producción y la mayoría de ellos, buena parte, producen gas para nuestro país, el abastecimiento nacional. El gas está disponible, pero cuando vamos al mercado del gas, tenemos una serie de circunstancias donde quienes compran y venden pueden haber tomado ciertas decisiones que no tienen nada de malo, pero que afectan el abastecimiento. Es decir, algunos agentes compran más gas del que necesitan o tienen más contratos de respaldo y eso deja descubierto a otros que necesitan ese mismo gas. Por eso, una de las medidas que estamos tomando es la modernización, e incluso la inspección, la vigilancia y el control sobre los contratos, sobre el mercado del gas, porque si lo tenemos en producción, debería estar dispuesto en contratos. Muy bien, ministro, pero entonces sigamos con el gas. Hay quienes en el mercado dicen hay un periodo crítico de aquí al 2030 cuando eventualmente tengamos un pozo costa afuera produciendo grandes cantidades de gas como nunca en la historia del país. Pero el gobierno tiene sus dudas sobre si debe explotarse o no ese gas costa afuera. ¿Cómo se resuelve ese dilema? No, nosotros no tenemos ninguna duda. El cronograma de exploración y explotación costa afuera está en marcha. Hemos venido protegiendo ese cronograma y sabemos que ahí está pues buena parte del gas que necesitamos para hacer la transición energética y para sustituir estas fuentes de energía por otras. ¿En dónde tenemos que hacer más esfuerzos? El offshore y la exploración, la explotación con los contratos que tenemos se están haciendo. ¿Dónde tenemos que hacer más esfuerzos? El gas que está en tierra. Y hay 2 grandes lugares en el país donde tenemos posibilidades, que es el Piedemonte Llanero y el Magdalena Medio. Y ahí estamos tomando medidas para hacer más eficiente la explotación. De hecho, durante el último año y medio hemos tenido 17 hallazgos de gas en el país. La idea es proteger también esos cronogramas, esas posibilidades, explotar mejor, pero también tomar otras decisiones. Se puede estar produciendo, pero nuestro sistema de transporte de gas tiene que mejorarse.
Tenemos todavía muchas dificultades. Hay un sistema de transporte en el Caribe y un sistema de transporte en el interior. Tenemos que conectarlos mucho mejor para que el abastecimiento esté cubierto. Entonces, no hablamos de un desabastecimiento, sino que hablamos de la necesidad de mejorar muchos aspectos del abastecimiento de gas. ¿Va a ser necesario importar gas? ¿De dónde? ¿Desde cuándo? ¿Por cuánto tiempo? Nuestra estrategia no descansa sobre la idea de importación de gas, pero además importamos gas desde el 2016. Importación de gas que va precisamente o exclusivamente para la generación de energía eléctrica en las plantas del Caribe colombiano. Nosotros lo que estamos buscando es desarrollar más eficientemente la explotación y la exploración en tierra para garantizar que tengamos el abastecimiento cubierto. Pero es necesario tomar medidas de contingencia por si llegamos a necesitarlo. Eso en ingeniería y en este sector se llama confiabilidad del sistema. Claro. Y es tener fuentes de respaldo en caso que ocurra algo. Una fuente es la regasificadora, que acabamos de hacer un mantenimiento, pero Ecopetrol ya ha anunciado que va a avanzar en la construcción de una regasificadora de Ecopetrol que permita esa fuente de abastecimiento en caso de que sea necesario. Está también la discusión del gasoducto con Venezuela, una infraestructura que existe desde el 2006 con unos contratos y que lamentablemente se perdió. Si logramos restablecer, hay una fuente que puede servir también para el abastecimiento nacional. Lo que buscamos es que hacia adelante tengamos seguridad energética y soberanía energética con las posibilidades de acudir a cualquier fuente si es necesario. De lo que necesita el país, ¿cuánto tocaría, qué porcentaje tocaría importarlo? En este momento nosotros las cuentas que estamos haciendo es garantizar todo el abastecimiento con la producción nacional. Tenemos cerca de 1000 GBTU. GBTU es la unidad de medida para los volúmenes de gas. 1000 GBTU, más o menos en promedio lo que necesita el país diariamente, y en este momento estamos de acuerdo a los balances que ha hecho el gestor del mercado. Si hay una hidrología baja, es decir, una sequía como este año, podríamos tener un faltante de unos 36 GBTU. 36 frente a los 1000 que se necesitan en el día es menos del 5%. Pero si la hidrología el próximo año es buena, nos va a sobrar gas. Así que pues dependerá de las condiciones, y ahora lo que estamos gestionando es ese pequeño 5% en donde creemos que no vamos a tener ningún problema. Hablemos ahora del capítulo de la energía eléctrica, ministro, porque particularmente en Bogotá y en el centro del país hay una preocupación sobre si va a haber el abastecimiento eléctrico necesario para los hogares, para los comercios, para las industrias. ¿Y dónde está la incógnita? En los sistemas de transmisión para traer esa energía de otros lugares a Bogotá. ¿Cómo va eso? Sí, aquí hay que contarle a la gente que hay 3 líneas de transmisión que llegan a Bogotá por diferentes, unas del sur, otras del norte, 2 del sur, una por el norte. Y la dificultad que hemos tenido es unas líneas de transmisión diseñadas para que entraran hace 10 años. Algunos incluso 12, 14 años. Y allí ha habido un problema. Es lo de Chivor y lo de Sogamoso. Son las de Sogamoso, las que entran por Soacha también. Y había un problema social y ambiental, de reservas, de por dónde cruzan las líneas de transmisión, pero sobre todo de aproximación social, porque llegando a Bogotá hay muchas veedurías ciudadanas, veedurías ambientales, por la posibilidad o los impactos que tengan los ecosistemas que están alrededor de Bogotá. Con la ministra de Ambiente hemos venido desarrollando una agenda de trabajo con todas estas veedurías para incorporarlas en esta discusión, revisando técnicamente qué podemos hacer con la empresa de energía de Bogotá, con la alcaldía de Bogotá, que tenemos una mesa de trabajo de transición, y el objetivo es resolver la llegada de estas líneas de transmisión para que el abastecimiento, en este caso no por dificultades de producción de energía, sino por las dificultades del transporte de esa energía. Esa es la tarea en la que estamos, pero también queremos, y es un mensaje aprovechando estos micrófonos, avanzar en la transición energética de la ciudad. Bogotá tiene al interior localidades que son más grandes que Villavicencio, que Ibagué. Hay ciudades dentro de la misma ciudad donde tenemos la necesidad de avanzar en transición energética, de avanzar con techos solares, comunidades energéticas, en un proceso que puede mitigar desde el lado de la demanda, disminuir la demanda, para que el impacto de todo esto que va a empezar a ocurrir, la exigencia cada vez más de nuestros sistemas energéticos, pues también pueda ser cubierta con autogeneración en los barrios, en Bosa, Usme, Ciudad Bolívar. Se puede generar para las casas, para los hogares, así que queremos complementar esas dos cosas: la traída de la energía a través de las líneas de transmisión, pero también generación de energía en los hogares de la ciudad. Ministro, ¿qué tan pronto está esa solución con las veedurías, con esas licencias sociales, para que esas líneas de transmisión de verdad se puedan construir? Porque es que el panorama que plantea el presidente del Grupo de Energía de Bogotá es muy alarmante, diciendo que para el 26, por ejemplo, podría haber un déficit de energía porque esas líneas no darían abasto. Como les digo, esos son retrasos de casi 14 años. Y nosotros en los últimos 2 años hemos avanzado muchísimo en la revisión técnica, y esperamos que el otro año ya tengamos una salida muy concreta. La construcción puede ser muy rápida, así que encontrar una solución ambiental
social, con participación de la gente, creemos que la solución a esta problemática puede ser muy rápida, pero por supuesto eso implica un trabajo permanente para garantizar que tengamos éxito. Usted habla de consultas sociales y ambientales. En La Guajira, por ejemplo, muchos proyectos están en entredicho o incluso algunos se han ido por ese problema con las comunidades. Bogotá incluso tiene una plata comprometida en uno de esos proyectos. ¿Cuántos de esos proyectos se han destrabado o qué tan pronto se van a destrabar para poder generar energía limpia en La Guajira para todo el país? La buena noticia es que ya se han desarrollado todos. Las dos circunstancias básicas es una línea de transmisión desde La Guajira que se llama la línea colectora, que cruza La Guajira y va a traer energía a todo el país desde ese gran potencial que tenemos que es el desierto de La Guajira. Esa línea de transmisión necesitaba 256 consultas previas. Ya las hemos terminado y el Grupo de Energía de Bogotá está construyendo la línea de transmisión. Tiene dos fases. La fase 1 ya va por encima del 80% de construcción, es decir, que el próximo año vamos a inaugurar esa primera fase. Y la segunda fase va a tener un proceso de construcción que va a tardar un año más, así que esperamos que en el 2026 ya estén construidas las líneas. Las líneas. Las líneas. Claro, pero ¿y los proyectos donde se genera la energía que va a ser transportada por esas líneas? Y los proyectos también están resueltos, solo hace falta un proyecto que tiene dos proyectos realmente, que son Alfa y Beta, que están en un proceso de licenciamiento ambiental, pero ya todas las consultas previas están resueltas. Y ahora están en proceso de licenciamiento ambiental esos dos proyectos. Solo ha habido una empresa que ha anunciado que no va a continuar con su proyecto, que es Enel. Con Enel venimos trabajando durante todo este año una alternativa para que ese proceso constructivo de ese parque de generación no se pierda y que podamos tener, antes de finalizar el año, un anuncio de cómo desde el gobierno nacional vamos a trabajar con ese parque. De resto, no hay ningún otro proyecto que haya salido de La Guajira y todo lo que estamos haciendo es porque se mantengan y garanticen que esa energía se convierta en una posibilidad para todo el potencial del país. Ministro, países de diferente gobiernos, mejor, de diferente ideología, Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, tienen o tendrán próximamente gobiernos muy proclives a seguir explotando gas y petróleo, a no comprarle al presidente Petro esa hipótesis o todo ese planteamiento sobre las energías limpias, seguir viviendo de los combustibles fósiles. ¿Puede Colombia sola ganar esa batalla en el escenario internacional para promover energías más limpias? Yo creo que el camino de las energías limpias ya está abierto. Las inversiones, incluso de las petroleras más grandes del mundo, hoy están invirtiendo en energías limpias. La discusión está sobre la gestión de los hidrocarburos. Y la realidad de un país como el nuestro es muy distinta a la de Brasil, muy distinta a la de Venezuela. Nosotros somos un país con petróleo, pero no quiere decir que tengamos un enorme potencial como lo tienen otros países en el Medio Oriente, como lo puede tener Brasil, como lo puede tener Venezuela, y pues respetamos las decisiones soberanas, pero nuestra responsabilidad como país es tomar las decisiones para prepararnos en unas condiciones donde de hecho nuestro petróleo es crudo pesado, y el crudo pesado en el mercado internacional tiene unas particularidades. Nuestra responsabilidad en el marco de la transición es preparar al país a esas condiciones incluso que no son políticas, son condiciones del mercado. Si hay combustible, si hay petróleo liviano disponible en el mercado internacional, nuestro precio baja. ¿Qué es lo que hemos dicho? Tenemos que superar la dependencia. Y para superar la dependencia tenemos que desarrollar otros segmentos de la economía. Hemos tenido ahora los datos del crecimiento económico, 2% de crecimiento en el último periodo, donde la agricultura está creciendo. Y de eso se trata la transición energética, que podamos tener otras fuentes de financiación y dejar de depender tanto del petróleo, de los combustibles, del gas. Así que ese es nuestro camino porque tenemos unas condiciones particulares. Esperamos que otros países acompañen de acuerdo a sus ritmos esta posibilidad, pero por supuesto habrá que respetar lo que cada país defina. Usted habla de prepararse, pero entonces Colombia, ¿cuánto tiempo se va a demorar en poder renunciar? Porque digamos, hoy tenemos carbón, gas y petróleo. ¿Cuándo podríamos decir no vamos a tener que depender de esos ingresos para poder sostener al Estado? Este es un panel de muchos botones. Dependiendo de la capacidad que tengamos de ingresar más energía renovable, si logramos acelerar, como es nuestro propósito durante este año y medio, ya antes de terminar el año vamos a tener 100 parques de generación solar en Colombia, por primera vez en nuestra historia, y nuestro objetivo es llegar a 6 gigavatios. Si logramos acelerar ese proceso, en la medida que eso vaya ingresando, podemos ir reduciendo la dependencia. Por supuesto, esto no es algo que se pueda calcular, sino que hay que ir monitoreando permanentemente. Y el tiempo va a depender de eso. Nuestro objetivo es un periodo de 10 años, 12 años, poder ir dando los pasos en ese camino, pero por supuesto hay que trabajar muy intensamente para que ese propósito se cumpla.
En conclusión, ministro, ¿usted diría que sobre el gas y sobre la electricidad para Bogotá y el centro del país este año hay un mensaje de tranquilidad? Sí, pues mi tarea es preocuparme y ocuparme de estos asuntos para que la ciudadanía, para que Bogotá, para que el país no tenga dificultades de abastecimiento. Durante este 2024 no hemos tenido ni un solo segundo de desabastecimiento de energía eléctrica, no hemos tenido ni un solo segundo de desabastecimiento de gas y todo lo que estamos haciendo es para mantenernos así en el 2025 y el 2026. Una pregunta final, ingeniero Camacho, ministro de Minas y Energía. Muchas ciudades y municipios prenden alumbrados en este fin de año, todos los fines de año. ¿Nos podemos dar el lujo este año? Nosotros hemos enviado una circular con una serie de recomendaciones. Incluso entendemos que para muchos territorios en el país los alumbrados navideños convocan turismo y pues no queremos afectar ninguna de esas actividades, pero sí hacemos un llamado para que incluyan uso racional de la energía, uso sostenible, que incluyan paneles solares, generación de energía, autogeneración, uso de materiales sostenibles, para que vayamos haciendo también ese tránsito. No se trata de no hacer alumbrados, pero sí hacerlos de una manera consciente, eficiente, con el mayor grado de ahorro y cuidado de la energía que sea posible. Acabo de pasar aquí al lado, los vecinos del centro comercial están poniendo un árbol de Navidad que no tiene tanta luz y creo que son esas cosas que podemos hacer en nuestros hogares, así que cualquier aporte es importante. Bogotá está pasando por un racionamiento de agua y nosotros tenemos una campaña de cuidar el agua, cuidar la energía porque están relacionadas. Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, gracias por haber estado con nosotros. Ustedes, muchísimas gracias. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y otros invitados en este estudio en nuestro canal de YouTube, @Canal Capital.